Y llegábamos a la cuarta carrera del Mundial. Nos íbamos al circuito de Imola, un clásico del Mundial de Fórmula 1, que además tenía una novedad importante, es que celebramos la primera carrera al sprint de la temporada, algo que desde mi punto de vista funcionó muy bien, además en unas condiciones climáticas muy complicadas, que hicieron que algunas novedades se quedaran en el tintero o sin probar como les hubiera gustado a los equipos. Primero porque solo teníamos los libres 1, nos íbamos ya a la clasificación con parque cerrado, por tanto ya no se podían tocar la configuración de los coches, y segundo porque además llovió en los libres 1, ya sabéis que la lluvia no es amiga de los ingenieros a la hora de probar cosas y novedades en el coche, a la hora de tener datos. No es nunca la misma lluvia, la temperatura del asfalto, los neumáticos en definitiva, que son factores que influyen para que el desarrollo y las pruebas de nuevas piezas no sea el mejor de los escenarios. Pese a esto, vimos novedades importantes y no tan importantes, porque vendrán muchas más, pero que no nos pasaron desapercibidas y que pudimos ver de cerca. Vamos a hacer un rápido repaso de todas estas novedades, empezando por los actuales campeones, por Mercedes. Enseguida nos dábamos cuenta que en el lado del chasis estos deflectores que veíamos aquí, 1, 2 y 3, nos sorprendían. Y es que en lo que habíamos visto en las anteriores carreras tan solo tenían 2, y no es que solo añadieran 1, sino que además reposicionaron a los otros 2. ¿Qué buscaban? Pues generar más efecto, lo que llaman los ingleses downwash, que no es otra cosa que empujar el aire hacia abajo, direccionar el aire hacia la parte de inferior para mejorar, uno, la refrigeración, y segundo, también para incrementar el flujo de aire hacia la parte inferior del suelo, algo que de momento está causando muchos problemas a Mercedes, que sigue rebotando el coche en las rectas, pero también en la entrada de las curvas de alta velocidad, y esto es peligroso. Mercedes, que también traía novedades en una zona tan, vamos a decir, poco importante, entre comillas, como los espejos, con un nuevo perfil, también esa zona que ya habíamos visto, pero reforzada comparada a la que teníamos hasta ahora. Fijaros cómo el perfil cambia de la carcasa de los espejos, también para mejorar la manera que el flujo pasa alrededor de la zona superior de los pontones. Pequeños cambios. Mercedes no ha traído ningún super paquete extraordinario aerodinámicamente hablando que hiciera cambiar el comportamiento del coche, y la verdad es que ha cambiado poco, al menos por la velocidad que vimos, sobre todo Lewis Hamilton. Quizás George Russell en carrera demostró algo más, pero no están ni mucho menos al nivel que se les espera. También modificaciones. Esta es la rueda posterior, justo en esta parte del final del fondo plano, pequeñas modificaciones que sin duda tienen muy poca influencia en el rendimiento, y que sobre todo lo que no mejoran es el gran hándicap ahora mismo de Mercedes, que sigue siendo ese rebote que no consiguen deshacerse de ellos. Un rebote que también vemos en el Ferrari. Dices, ostras, ¿cómo es que en el Mercedes les afecta tanto y al Ferrari no tanto? Es muy diferente, porque Ferrari, en el momento que es capaz de frenar el coche, ese rebote desaparece. En cambio, Mercedes en las curvas de alta velocidad lo siguen teniendo, y además teniendo en cuenta que Mercedes ya ha tenido que levantar un poco más el coche, y eso le ha hecho perder carga aerodinámica y además le genera resistencia al avance, con lo cual tampoco tienen mucha velocidad en las rectas, como ya vimos que lo pasaba muy mal Lewis Hamilton al intentar adelantar. De Mercedes vamos a Red Bull, porque veíamos en la zona de la quilla, debajo del chasis, de los pies del piloto, veíamos, esta es la quilla original, y veíamos este divisor de flujo que vosotros me diréis, Albert, esto ya lo llevaba Red Bull, esto ya no es nuevo. No, lo habíamos visto, sí, pero en otro coche. Fijaros, prácticamente igual. Este es el Ferrari y esta es la novedad, una de las novedades que trajo el Red Bull. Poca cosa aerodinámicamente hablando, pero que sin duda tiene una influencia y que viene aquí copiada. Esto es un copy-paste clarísimo, que no solamente está en el Ferrari, sino que también lo podemos encontrar, por ejemplo, desde el primer test en el Aston Martin. Conceptos que se van copiando a medida que avance la temporada. Veremos estas pequeñas cosas, cómo se van copiando de unos a otros, si funcionan. Una cosa que funciona en un coche no quiere decir que funcione en todos, porque los conceptos aerodinámicos pueden ser muy diferentes, pero es curioso esta novedad que llevaba aquí Red Bull. Una novedad que los de Milton Keynes también iban a la zona de atrás de los frenos, más un tema de fiabilidad que de prestaciones. Una toma de aire que antes era más alta y más estrecha, ahora lo que han hecho es ensancharla y hacerla más baja, seguramente con algún tema de eficiencia aerodinámica que afecte al comportamiento del R18, que no nos engañemos, aquí fue la fuerza. En Imola, el coche a batir fue el Red Bull, por varios motivos, por velocidad, por ritmo,
por degradación de neumático. Aquí sentaron unas bases importantes, un doblete que hacía muchísimos años, más de 100 carreras que no veíamos en el Red Bull. Alpine, que traía novedades importantes, solo en el lado de Fernando Alonso, le tocaba a él en esta carrera probar las novedades, nuevo fondo plano que no solamente era más ligero, sino que además presentaba novedades importantes en esta zona donde hay estos cortes tan marcados y tan grandes y tan sorprendentes en la zona del lateral del pontón, justo antes de la rueda posterior, y que variaban en esta anchura. Aquí se generan los vórtices que ayudan mucho, sobre todo a sellar el fondo plano y a mantener la carga aerodinámica. Este es el fondo, fijaros en este generador de vórtices puntiagudo, y en cambio con esta zona mucho más plana, que además también variaba la distancia de este corte de la zona posterior, algo obviamente para mejorar el rendimiento aerodinámico del coche, de la parte posterior, pero que además les permitía una cosa. Aquí la Federación Internacional, después de los problemas de Barcelona, del rebote, los fondos se rompían, nadie había contemplado que pudieran generar tanta carga y hundirse. No todos, sea por la forma del fondo, sea porque el pontón va mucho más hacia el exterior y por tanto hay menos distancia de alabeo y de vibración posible en el fondo plano. En algunos coches como el Alpine no hizo falta porque los habían reforzado o por la forma. ¿Qué ha pasado? La Federación Internacional permitió estos tirantes después del primer test y por tanto algunos equipos como Alpine, que no lo había creado, ¿qué han hecho? Pues han rebajado de peso estos dos refuerzos que habían internos en el fondo plano y han montado finalmente este tensor que lo único que hace es limitar el recorrido de esta parte con el suelo y por tanto la vibración y el recorrido. Es un cable. Algunos tienen una varilla que por tanto es capaz de controlar y limitar el recorrido hacia los dos lados. Este Alpine aquí se ve perfectamente porque no está terminado de ajustar perfectamente y se ve que no es ni mucho menos una línea recta. Y eso quiere decir que estamos hablando de un cable que lo único que hace es... Vamos a ver si puedo borrar. Bueno, que lo único que hace es limitar en extensión el fondo plano, antes no roce con el suelo. Otra de las novedades del Alpine, que no terminaban aquí porque todo este kit aerodinámico se completaba con unos nuevos perfiles en estos elementos, en estas alas de la parte inferior, justo alrededor del escape, también cambiando las estructuras aerodinámicas que se forman en el ala, importantes también, no solamente para el rendimiento del ala, sino también para el rendimiento de la zona del difusor. Alpine, que yo creo que era el equipo que llevaba más novedades de la parrilla. De la zona media de Alpine nos vamos a Alfa Tauri. Modificaciones, estas ya empiezan a ser seguramente también importantes en esta zona de la entrada. Esta es la entrada de la zona delantera del fondo plano, con estas divisoras tan grandes y tan notorias que vemos a la parte de la entrada del túnel de aire. Cambiaba esta zona, antes era mucho más suave, ahora está mucho más pronunciada en el momento de entrar en contacto y unirse con el chasis del Alfa Tauri 02. Novedades que también veíamos en la parte de los frenos, al igual que Red Bull. Curioso, Alfa Tauri cambiaba el perfil y la forma de la entrada de la refrigeración de los frenos. Red Bull lo hacía atrás, Alfa Tauri lo hacía en la zona de delante, algo que no hizo mucha falta porque hacía mucho frío, y ya sabéis que cuando hace frío los equipos lo que hacen es tapar los frenos para mantener esa temperatura mínima que necesitan los frenos para trabajar en el momento en que el piloto exige el freno. Nos vamos de Alfa Tauri hacia Aston Martin, que hacía pasos adelante, pasos atrás, con el perfil de estos espejos. Fijaros qué complejo, ¿eh? Aquí no hay ninguna novedad porque han hecho un paso atrás, pero fijaros qué auténtica locura de diseño son estos espejos, esta carcasa. El espejo está detrás, el espejo está en esta dirección, en la otra dirección, y estas carcasas, pero qué cosa tan minimalista con estos soportes que tiene, y que he querido enseñaros porque es realmente sorprendente el trabajo de ingeniería que hay en estos espejos. Una Aston Martin que además también desplazaba hacia la zona un poco más delantera, también en ese aspecto que comentaba antes de la flexión o de limitar la flexión máxima y vibración del fondo plano. Aquí lo veis, esto es una varilla, esto es rígida y por tanto
sujeta y limita completamente en una dirección y en la otra el movimiento del fondo plano, mientras que Alpine solo lo hace en la extensión. De Aston Martin nos vamos a Williams, que presentaba varias novedades, unas de ellas en el perfil del elemento superior del ala trasera. Williams, que venía de puntuar, aquí no terminó de cuajar y conseguir otro punto, pero que poco a poco también traía novedades en las suspensiones delanteras, poquitas cosas, pero que hicieron que el rendimiento fuera bastante parecido al que habíamos visto. No hemos visto grandes cambios, grandes novedades. Yo creo que entre Miami, pero sobre todo en Barcelona, veremos grandes kits aerodinámicos. También en esta zona cambiaba la longitud del pontón y la forma de esta zona más estrecha del pontón en el Alfa Romeo, y os quiero también mostrar algunas fotos curiosas de este fin de semana, de los problemas que tuvo Norris. Acordaros que eran completamente diferentes de las de la pretemporada, con el McLaren, que ya haciendo pasitos, poco a poco van consolidando el ritmo. Hombre, un podio después de 4 carreras, nadie se imaginaba, como empezaron la temporada, que McLaren podría conseguir ese podio, de acuerdo con el fiasco de los dos Ferraris, pero allí estaban para liderar el grupo medio y llevarse esa tercera posición merecidísima, porque no fue una carrera muy complicada y Norris lo hizo muy bien. Este es el brake by wire, ese elemento que controla, que limita, que gestiona la frenada posterior dependiendo del régimen de freno de par negativo que genera el MGUH, esa dinamo, ese motor que en el momento de la frenada nos carga la batería. Pues este es el elemento, no puede estar el piloto gestionando la frenada, este es el elemento que falló en el coche de Norris y que hizo que McLaren tuviera un fin de semana con muchos problemas. Una fuga en el motor de Ricciardo no les permitió salir el sábado por la mañana, el problema de frenos. En definitiva fue un fin de semana muy duro, pero que tuvo su recompensa con ese podio de Lando Norris, no con la actuación de Daniel Ricciardo, que en la primera curva ya visteis que se lleva por delante a Carlos Sainz. Es sano decir también que el piloto australiano luego se fue al hospitality de Ferrari y le pidió perdón. Un par de fotos que he sacado también, la zona de la quilla debajo de los pies del piloto. Esta es de la del Alfa Romeo. Fijaros en esta plancha de aluminio que además tiene estos adhesivos térmicos para controlar la temperatura, porque esta es la parte del suelo que va tocando la parte delantera. Aquí falta la fibra y falta la madera en esta parte, pero esta es la parte que va dando esos golpes en la parte delantera y que además saca chispas, porque hay unas planchas aquí debajo que hacen que salgan chispas, y que además tiene toda esta varilla, este soporte que además bascula y que permite que tenga cierta flexión, una flexión que está controlada por la Federación Internacional. Otra foto de este tipo, esta, fijaros en esta que os estoy diciendo, este soporte que en esta parte bascula y que por tanto permite cierta flexión en esa parte delantera, que además es un elemento que seguro que tiene una flexión, pero que la Federación Internacional controla y que muchos y todos los equipos tienen controladísima, porque es motivo de exclusión si no la cumplen. Fijaros en esta imagen que saqué del halo, de la estructura del halo del Mercedes. Esto es del miércoles, cuando aún estaban montando el coche sin parte de la fibra, como se ve, la parte interior y la parte exterior, que es completamente metálica, y estas piezas que veis aquí es una pieza de carbono que se pone, un envoltorio que se pone alrededor de la pieza de metálica, y que sirve pues para darle la forma aerodinámica que quieren los ingenieros. Tienen muy poco margen de trabajo aquí a nivel de dimensiones, pero sí que pueden jugar aerodinámicamente. Por ejemplo, el Aston Martin aquí llevaba una pequeña novedad en el halo de su coche. Esta, aunque es borrosa, os lo quería enseñar, porque esto es una pinza de freno. No lo parece, pero esto es una pinza de freno. Y si os fijáis, del Red Bull, por cierto, y si os fijáis, fijaros todos estos conductos, todo el trabajo de mecanización que hay alrededor de la pinza. Es increíble ver todos estos orificios. Os preguntaréis, ¿para qué? ¿Para qué hacen tanto trabajo cuando esto podía ser una sola pieza? Por dos motivos. Primero, quitamos peso. Si estructuralmente, después de todo, la simulación de esfuerzos y de trabajo que hace la pinza, no solamente parada, sino cuando está frenando y cuando está en temperatura, pueden sacarle material, se lo quitan. Peso que no queremos, además en la rueda, en esa zona que es muy compleja y que por tanto cuando más ligera sea, mucho mejor. Y segundo, porque disipamos calor y por tanto todo el aire que podamos meter aquí nos servirá para enfriar
o no, si queremos, ya es un tema del equipo, pero que sí que pueden utilizar estos conductos para enfriar, refrigerar y mantener la temperatura que requiere la pinza y por tanto también todo el sistema de frenada. Esto es de una rueda delantera de el Red Bull. Y finalmente pues quería poner esta foto. ¿Qué recuerdos? Que son recuerdos que son de piel de gallina, porque es un circuito que ha traído muchas alegrías. Las vivimos también con Fernando, con Schumacher, grandísimas carreras de Fórmula 1, pero que también está llena de tragedia con la muerte de Ronald Ratzenberger y también y sobre todo de Ayrton Senna, que además tiene este monumento en una zona del Parque de Aguas Minerales y que es obligada visita para la gente que os guste la Fórmula 1. Os la recomiendo, se puede entrar desde fuera y por tanto visitar este monumento con esta estatua justo al lado de Tamburello, donde perdió la vida, es de visita obligada, es de peregrinaje si os gusta la Fórmula 1 y si erais como yo, unos fans y un admirador del genial piloto brasileño, Magic Senna, realmente auténtico. Sí, si os ha gustado el vídeo le dais al like, suscribiros al canal porque vendrán más vídeos después de cada carrera con todas estas novedades de los equipos, que ni restricciones de presupuesto ni nada. Aquí van a venir revoluciones en cada carrera y espero que lo disfrutéis tanto como yo mirándolas y analizándolas. Nos vemos en Miami, no me faltéis.